Amén, gloria a Dios en esta mañana. Amén. Sea bienvenido una vez más a la Iglesia Nuevo Destino. Quiero administrar sobre este tema que es muy importante para los cristianos. ¿Cuál es tu identidad? Es una pregunta que el Señor está haciendo a todos, a mí también. ¿Cristiano o mundano? ¿Verdad? Es una pregunta y una respuesta, ¿no? Identidad se refiere a conjunto de características, rasgos y atributos que definen a una persona, grupo o entidad. Puede incluir aspectos como, primero, identidad personal, rasgo de personalidad, valores, creencias y experiencias que hacen que una persona sea única. Segundo, identidad social, pertenencia a grupos sociales, culturales, étnicos o religiosos que influyen en la forma en que una persona se percibe a sí misma y es percibida por otros. Cristiano, del griego cristianos, cristiano, palabra formada, siguiendo el estilo romano, significando un seguidor de Jesús. Mundano del griego cosmos, primariamente, una orden, disposición, ornamento, adorno. Atavío, se utiliza para denotar la tierra, o sea, sus habitantes o la raza humana. Entonces, hermano, aquí está haciendo una pregunta: ¿cuál es tu identidad? O sea, ¿qué eres en sí? ¿Eres cristiano? ¿Eres mundano? O sea, está hablando de diferentes identidad, la del cristiano, el no cristiano. ¿Por qué está haciendo esta pregunta Dios? Bueno, porque miren, se llega el tiempo donde nosotros como conocedor de la palabra de Dios, se llega el tiempo donde conocemos mucho de la palabra, sabemos mucho de la palabra, pero ya no estamos dispuestos a ponerla en práctica. Hemos perdido esa identidad de cristiano, ¿no? El cristiano ora, el cristiano lee, el cristiano ayuna, el cristiano visita enfermos, el cristiano predica la palabra, el cristiano se preocupa por sus hermanos, ora por ellos, pide por ellos, intercede por ellos. Pero se llega el momento donde ya ha perdido esa identidad el cristiano. Ahora ya no ora, ya no lee, ya no ayuna, ya no está dispuesto a hacer nada. Entonces quiere decir que ha perdido lo más importante en su vida, que es la esencia de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Ya no está poniéndole en práctica la palabra, ha perdido su identidad. Ahora ya no sabe si es cristiano o no es cristiano, porque el cristiano está dispuesto a obedecer la palabra o a hacer lo que dice la Biblia, no lo que dice un hombre, lo que dice la Escritura. Entonces, por eso es importante analizarnos nosotros mismos, cómo estamos viviendo la vida cristiana o cómo nos estamos conduciendo. Si en realidad nuestra identidad de cristiano, gloria a Dios, te felicito, sigue adelante, síguete esforzando. Pero si ya no está Cristo ahí dentro de ti, ya no estás dispuesto a obedecerle, entonces tu identidad no es de un hijo de Dios. No es de una hija de Dios, porque la hija de Dios, bueno, se envuelve en las cosas de Dios. O sea, está dispuesta a vivir la palabra, a hacer lo que dice la Escritura. Porque ahí está la evidencia de la identidad. Usted me puede decir, bueno, pero es que mi evidencia mía es que yo soy un verdadero cristiano. Amén, gloria a Dios, entonces estamos bien. Pero si no es así, no se nos apetece hacer las cosas de Dios, no queremos hacer la voluntad, entonces no, nuestra identidad ahí está. Quiere decir que todavía no hemos todavía experimentado un nuevo nacimiento para obedecer a Dios. Entonces es importante, hermano, que sepamos cuál es nuestra identidad. Porque si es nuestra identidad que somos cristianos, estamos dispuestos a obedecerle. Estamos dispuestos a hacer su voluntad.
no está esperando que, hermanos, hay una hermana que está enferma y mira, tienen que ir a visitar y tienen que ir a ver. No, usted no va a esperar que yo le esté diciendo. Si usted conoce los enfermos, bueno, hay que irlos a visitar, hay que irlos a animar, porque se llegará el tiempo donde dice la Biblia que nos va a preguntar el Señor: estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve desnudo, no me diste el vestido, estuve con hambre, no me diste de comer. Entonces, todo eso se llegará el tiempo donde el Señor nos va a decir. Por eso, ¿cuál es tu identidad o cuál es mi identidad? Vamos a entrar. Nuestro texto así está ahí en Tito 1:16. Vamos a dar inicio con la palabra de nuestro Dios. Tito 1:16, para que usted lo busque por favor ahí en la palabra. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios de esta manera: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Ayúdenme a orar, por favor, por la palabra. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que no vuelva vacía, Padre, que dé fruto en nuestros corazones, Señor, que podamos entenderla, podamos discernirla, Señor, lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Asimismo, los que puedan escuchar esta palabra o mirar esta palabra, puedan también ser bendecidos donde quiera que se encuentren. Te damos gracias, te damos gloria. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por visión fuerte. Los hechos de los falsos maestros prueban que no son creyentes a pesar de que profesan a Dios. Profesar algunos de los maestros falsos en la iglesia no eran creyentes en absoluto. Tarde o temprano, incluso, toda buena obra aparente de los incrédulos termina por traicionarlos. Reprobados no pueden hacer una sola cosa que agrade a Dios. Hay gente, por no tener discernimiento, somos engañados y pensamos que porque la gente nos dice soy cristiano y luego lo creen, pero por su fruto se conoce. Esa gente perdió su identidad, conoce a Dios, pero vive como el mundo. Mire, hermano, aquí está hablando de estos hombres, aquí en Tito, está diciendo que ellos profesan conocer a Dios, o sea, lo conocen a Dios. Saben las Escrituras, la han leído, o un tiempo estuvieron ahí en un lugar, tal vez si conocieron de la palabra, pero dice que por cuanto están reprobados toda buena obra, o sea, conocen, pero con sus hechos, o sea, sus acciones, actitudes, están negando a un Dios santo, a un Dios que Él quiere que le amen a Él nada más, un Dios que desea que se aparte de la humanidad del pecado, de la maldad. Y ellos conocieron o sabían de la palabra, pero sus hechos eran muy en contra de lo que decían, o era contrario a lo que decían, porque no concuerda con lo que dicen y lo que hacen. Porque, o sea, soy cristiano, pero no vivo como un cristiano. Entonces, nada más profesamos, como dice Tito, pero con nuestros propios hechos lo negamos. Hermano, tener cuidado, porque Dios quiere que realmente uno tenga su propia identidad de cristiano, cristiana, que entendamos que si somos cristianos vamos a obedecer la palabra o vamos a vivir como a Dios le agrada. Pero estos hombres eran abominables, dice, rebeldes. No había ninguna cosa buena que hicieran, o sea, estaban reprobados, como está diciendo aquí Tito. Yo creo, hermano, que es importante nosotros, si profesamos que conocemos de Dios, es importante que también uno viva la palabra. Así como Dios te está diciendo, aquí estamos leyendo, que estos hombres profesaban conocer a Dios. O sea, ellos decían, o sea, ellos podían engañar a cualquier persona, decían, mira, yo soy de este lugar, o yo voy a una iglesia, mira, yo estoy congregándome en un lugar.
pero sus acciones, sus actitudes allá afuera, es igual que el mundo. Entonces, hermano, porque de allí nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó? Del mundo. De allá donde estábamos perdidos en el pecado, en la maldad, nos sacó y nos puso en un lugar ahora de privilegio, de servirle o de ser parte de su obra. Entonces, de ahí nos sacó el Señor. Pero hay mucha gente que puede estar diciendo que conoce la palabra, pero hasta el diablo la conoce. Y el diablo se va en el infierno, ¿no? Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. O sea, son actitudes, son acciones del ser humano, la misma acción que él toma o hace, o sus acciones, eso es lo que le delata realmente quién es la persona. No es que dice las palabras y dice, yo soy cristiano, yo soy cristiana, no, hasta soy evangelista, mira, yo conozco esto, conozco aquello, pero las acciones, o sea, las actitudes, el fruto, no es de lo que dice la persona, porque por su fruto se conoce el árbol. Entonces es fácil decir, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy predicador, pero ¿qué de mis acciones, qué de mis actitudes? Es lo que nos va a definir cuál es nuestra identidad, como lo que decimos. Si es de cristiano, bueno, vamos a vivir como un cristiano. Y si no, bueno, vamos a arrepentirnos, ¿no? Para ahora ser parte de Dios. Hay una ilustración de este hombre, de Billy Graham, y es de los cristianos auténticos. Cuenta que hace muchos años él fue a la India. Acuérdense que él era evangelista, una cruzada. Mientras él estaba allí, le habló a un hombre acerca de Jesucristo y luego le preguntó si quería recibir a Cristo. Y ve que uno así es, ¿no? Cuando encuentra una persona nueva y luego le dice, ¿quieres aceptar a Cristo? Y le dice, ¿quieres hacerte cristiano? A lo que este hombre le contestó, me gusta mucho lo que acaba de decir, pero si alguna vez encuentro a un cristiano verdadero, me haré uno de ellos. Billy Graham reflexionó después sobre estas palabras y dijo, lo más trágico acerca de la respuesta de aquel hombre es que me estaba mirando a mí cuando dijo aquellas palabras. Muchos en nuestro mundo dicen lo mismo. Si alguna vez veo a un cristiano verdadero, me haré cristiano. Así nos dicen allá afuera, ¿no? No, mira, lo que me estás hablando me gusta. Pero si veo un cristiano verdadero, sí voy a ir. Y podemos hablar muchas cosas de Esteban. Era un buen diácono, un gran predicador, un testigo eficaz, el primer mártir cristiano. Pero quizás lo más exacto es decir que era un cristiano auténtico. Porque él no, Esteban no renegó. Él se dejó matar por los judíos y él les estaba explicando de la palabra, le estaba explicando de los profetas y el plan de salvación de Dios. Y entonces ahí fue cuando lo apedrearon a Esteban y murió, ¿no? Y él vio el cielo abierto. Entonces, ahí está ahí la identidad de Esteban. Ahí se pudo mirar, realmente, hermano, se pudo mirar que él hasta al final, la evidencia de que él era un verdadero hijo de Dios. O sea, no se le puede decir otra cosa porque esa era la identidad hasta el final. Así nosotros, hermanos, no con palabras, sino que sean acciones de nosotros que poder reflejar
que tenemos a Cristo en el corazón y ser diferente al mundo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Gálatas 2. Gálatas 2, 2:20. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada vez que una persona confía en Cristo, para su salvación experimenta una participación espiritual en la crucifixión de su Señor y en su victoria sobre el pecado y la muerte. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El viejo hombre del creyente queda muerto. Después de haber sido crucificado con Cristo, el hombre nuevo o la nueva identidad del creyente tiene el privilegio de que Cristo mora en su interior y lo capacite con poder de lo alto para vivir en él. Se entregó a sí mismo por mí, la manifestación del amor de Cristo por el creyente a través de su sacrificio y muerte en la cruz. Aquí está hablando Pablo a esa carta a los Gálatas y le está diciendo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mire, hermano, eso da a entender su identidad vieja, el viejo hombre ya no domina su vida, sino que ahora Jesucristo es el que está dentro de la persona. Ya no son los impulsos del hombre, ahora es el mismo Espíritu Santo, está dentro de la persona y es el que gobierna su corazón, es el que guía a la persona. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, Pablo está diciendo, ya no hago mi voluntad. Acuérdense que Pablo fue perseguidor de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él perseguía a la iglesia, pero ahora él se ha convertido. Ahora él ha hecho su decisión de servir al Señor y por eso aquí está diciendo en esta carta, dice, ya no vivo yo, dice, sino que ahora que Jesucristo vive en mí y lo que me queda en esta carne es para servir a Dios, o sea, lo que me resta de vida es para que yo haga la voluntad de Dios, no mi propia voluntad. Porque ese punto, hermano, cuando uno llega a los pies de Cristo, acepta a Cristo, está dispuesto a obedecerle, está dispuesto a vivir conforme a la palabra de Dios. Y dice, bueno, ya acepté a Cristo, me voy a esforzar y voy a tratar de vivir como a Dios le agrada. Ya no mi propia voluntad, sino que ahora tenemos a alguien más que obedecer, que es a Jesucristo. Ya no son nuestros impulsos, nuestras propias emociones o lo que queremos, sino que ahora es Jesucristo gobernando nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por eso dice Pablo, ya no vivo yo, dice, o sea, él dice, ya no está haciendo su propia voluntad, ya no, sino que ahora está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, su identidad vieja era ¿cuál? Perseguir a los cristianos. Los arrastraba Pablo, los forzaba a blasfemar contra el nombre del Señor, los arrastraba literalmente, pero ahora dice, eso se acabó, ya no vivo para mí mismo, sino que ahora vivo para Cristo. Así nosotros, hermanos, tenemos que entender, si nosotros fuimos llamados, fuimos tocados por Dios, bueno, es para que uno haga su voluntad. Y acuérdate lo que está diciendo esta carta, que ya no vive él mismo, sino que ahora Jesucristo está dominando su vida. ¿Cómo es eso? Bueno, que Jesucristo, Él se encarga de hacer lo que quiera hacer Dios con Él. O sea, Jesús está dentro de la persona, entonces Jesucristo está guiando a las personas a hacer lo que tiene que hacer, las cosas de Dios. El viejo hombre quiere hacer las cosas del mundo, ¿no? Pero el Espíritu Santo dice, no, tienes que hacer la voluntad de Dios, porque dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Entonces, hermano, usted tiene que agarrarse del nuevo hombre que es conforme a la imagen de Dios.
no conforme el viejo hombre, sino el nuevo que está dentro de usted, que ha sido renovado. Entonces es importante esto, hermano, porque a veces decimos, yo hago lo que yo quiero con mi vida, es mi vida, y a nadie le interesa mi vida. No, es que ya fuiste comprado por la sangre de Cristo, ya Dios te compró, Jesucristo te compró. Entonces, tienes que hacer su voluntad, porque Dios, Él te llamó para esta nueva identidad de ahora ser cristiano o cristiana. Y tienes ese privilegio que ahora su naturaleza de Dios ahora está dentro de ti. Ahora ya eres diferente, un corazón de carne, un corazón que perdone, un corazón que ame, un corazón que las faltas o las cosas que nos hicieron son perdonadas porque ahora tienes el Espíritu Santo. No, yo no siento nada por él, pero nada más no lo paso. Entonces quiere decir que todavía no ha habido un perdón genuino en nuestra vida. Es importante que te des cuenta que si tú dices que eres cristiano, bueno, tienes que agarrarte del nuevo hombre, agarrarte de esa nueva mujer, y para que tú des evidencia de que tú te dejas dominar por Dios o guiar por Dios. Ya no vives tú para ti mismo, ahora para Cristo, porque fuimos crucificados ahí en la cruz juntamente con Él para que nosotros ahora, amén, seamos diferentes. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo. Amén, dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 2:4. Amén, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Se enreda, dice, así como un soldado llamado a cumplir su deber, se separa por completo de los asuntos cotidianos de la vida civil. El buen soldado de Jesucristo debe impedir que las cosas del mundo lo distraigan. Y no es que diga el Señor que tenemos que salirnos de este mundo. En el lugar que estés, nada más no dejes que te domine el mundo. El soldado no debe perder su identidad. Está al servicio de la nación. Es el soldado que es un soldado físico. Está al servicio de la nación las 24 horas. No debe de distraerse. ¿Por qué? Porque algún desastre natural, ahí debe estar el soldado. Por ejemplo, el soldado debe salir a la Costa Chica por los desastres que hubo ahora, para los desastres naturales, para ayudar, pero el soldado está trabajando en una carpintería, está haciendo un ropero. Y dice, no puedo ir a apoyar hasta que salga de la carpintería. Entonces el soldado realmente, a él lo van a enjuiciar, porque ya perdió su identidad. Porque el soldado debe saber que él lo llevaron o fue a ese batallón, se dio de alta, firmó un contrato de 3 años y él se le olvidó que estaba al servicio de la nación las 24 horas. Toca la trompeta de reunión y él tiene que estar ahí en su batallón para defender a la nación o para defender ese pueblo donde esté, esa ciudad. Pero como está ahí en la carpintería, dice, no, yo voy a ir hasta que acabe acá mi ropero. No tengo tiempo, general, espéreme. Bueno, ese soldado lo van a ir a traer y lo van a meter al castigo, ¿no? Lo van a meter ahí a la cárcel o lo van a disciplinar porque él perdió su identidad. Así también el cristiano. Nosotros somos soldados, pero de Cristo. Dice que no tenemos que enredarnos en los negocios de la vida. Está hablando
de las distracciones, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién te tomó por soldado? Jesucristo te tomó por soldado a ti y a mí, para que tú le sirvas, para que tú hagas su voluntad. Entonces, hermano, si Él te tomó como soldado, tienes que estar haciendo su voluntad. Y no estoy hablando que tienes que usar tu alma y tenerla en tu casa para cualquier... No, somos soldados, pero espirituales, no de un batallón. Y tienes que entender que si Dios te llamó, es para Él, para su servicio. No te distraigas. Si Dios te llamó para que le sirvas, vas a estar ahí sirviéndole. Pero nos distraemos, andamos haciendo otras cosas en vez de estar haciendo su voluntad. En vez de estar orando, no estamos orando. Entonces es importante, hermano, entender esto. Si Dios te llamó, es porque te llamó para Él, para su servicio, para que tú le sirvas. Para todo hay tiempo. Tiempo de ir a la escuela, tiempo de ir a trabajar, tiempo de ir a los negocios, para todo hay tiempo. Dios es tan sabio que nos da un tiempo tan especial para cada cosa, para que usted haga las cosas correctamente. Pero primeramente queremos a Dios al último y las cosas otras en primer lugar. Entonces, ahí tenemos el problema, ¿no? De que nos estamos distrayendo y no estamos haciendo las cosas bien, porque Dios te llamó para que tú le sirvas, al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces nosotros, hermanos, no agradamos al hombre, nosotros agradamos a Dios. Estamos aquí por agradar a Dios, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él nos rescató de lo más vil y menospreciado, donde ya la gente ni nos quería allá afuera. Pero Jesucristo viene y nos da dignidad para que uno le sirva ahora, bien bañadito, bien cambiado, bien pachule, bien perfumado, 7 machos, lo que tú quieras, no importa. Pero es algo que Dios te llamó para Él, no para ti mismo, porque a veces decimos, no, es que es mi tiempo, ¿no? El Señor, son 24 horas que tiene el día, ¿no? Son 2 horas 40 minutos que le pertenecen a Él, o sea, son de Él. Esos 2 horas 40 tienes que distribuirlo en oración y lectura de palabra. No es mucho, ¿cómo le voy a dar 2 horas 40? Bueno, si Él te da 24 horas con oxígeno, con salud, con vida, con todo, y tú no le quieres dar 2 horas 40, denle un fuerte aplauso a Dios, hermano. Amén, no perder la identidad, hermano, no la pierdas. Si tú eres cristiano, bueno, envuélvete en las cosas de Cristo, porque tú eres cristiano. O sea, cuando uno no es cristiano, pues sí, o sea, te vas a envolver en las cosas del mundo, porque no, pero ya cuando uno llega a Cristo y más si nosotros le hemos hecho alguna promesa a Dios, o Señor, si tú levantas a mi hija, te voy a servir, o si le hemos prometido a Dios algo, mucho más, porque ya le hemos prometido al Señor, dice, el que me promete, dice, no tarde en cumplirla, porque yo no me agrado que no me cumplan, dice el Señor. Entonces es importante, hermano, que nos esforcemos, ¿no? Si tu identidad es de cristiano, bueno, esfuérzate por ser cristiano. Si tu identidad es de mundano, bueno, vas a hacer las cosas del mundo, ¿no? Porque es tu identidad. Pero si eres cristiano, bueno, métete en Cristo. Den un fuerte aplauso una vez más al Señor. No, soy cristiano, pero me gusta el mundo también. No, tienes que decidirte. Tiene que ser cualquiera de las dos. Jesucristo ofrece vida eterna, el mundo, placeres y lo demás, pero todo se acaba, todo se termina y no hay salvación. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en 2 Timoteo, ahí mismo, capítulo 4, verso 10.
Dice así la palabra de Dios. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Esos son dos puntos muy diferentes. Crescente fue a Galacia, pero lo mandaron a predicar allá. Y Tito fue a Dalmacia. Entonces, Demas, ese había sido uno de los asociados cercanos de Pablo, junto a Lucas y Epafras. Desamparado, esta palabra griega significa abandonar por completo, con la idea de dejar a alguien en una situación precaria. Demas fue un discípulo en los buenos tiempos, que nunca calculó el costo de un compromiso genuino a Cristo y amó el mundo. Tesalónica. Demas pudo haber considerado esta ciudad como un puerto seguro, muy diferente a Crescente, que lo mandaron a predicar a Galacia, y a Tito se fue a predicar a Dalmacia. Ellos fueron hombres obedientes. Hermano, aquí este hombre Demas era como nosotros, de carne y hueso. Era con pensamientos, con ideas tal vez, así como nosotros pensamos algunas veces. Entonces, pero este hombre tomó esa decisión de dejar a Pablo, de abandonarlo, como dice aquí la palabra de Dios. Demas me ha desamparado, me ha dejado. ¿Por qué, hermano, desamparado? Porque había un propósito para Demas. Había lugares que se tenía que ir a predicar la palabra de Dios, pero Demas prefirió mejor este puerto muy hermoso. Dijo, pues yo aquí voy a estar mejor que estar sufriendo calamidades. Voy a andar predicando en los desiertos donde hay ladrones, donde hay serpientes. Y aquí en el puerto, bueno, aquí me busco un lugarcito, ¿verdad? Y aquí sobrevivo. Y se fue este muchacho, este hombre. ¿Por qué lo hizo, hermano? Bueno, porque era un ser humano que se desvió, que se deslumbró por el mundo. O sea, acuérdense que el mundo está atractivo, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado. Tener cuidado en aspecto de que analizar y mirar las cosas y no dejarse gobernar por ellas. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos de pasada, aquí estamos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, hermano, esto podemos decir nosotros, pero ¿cómo es posible, Demas? ¿Cómo es posible que Demas dejaste a Pablo? No es posible. Yo jamás lo iba a abandonar. No, vamos a salir igual que Demas, porque somos personas que podemos dejar todo y abandonar a Dios. Entonces, hermano, yo creo que estos son ejemplos para que uno se autoanalice, porque podemos dejar a Dios por el mundo. Nos podemos dejar deslumbrar por el mundo y nos vamos a perder. Entonces es importante analizarnos, que no perdamos la identidad. Demas perdió su identidad totalmente. Dijo, pues yo ya mejor dejo a Pablo. Pablo quiere andar puro ahí. A veces desvelos, a veces hambres, a veces en el mar. Y no, yo mejor me voy a este puerto y yo quiero comodidad y tranquilidad, pero se va a perder por la eternidad. Entonces, hermano, nosotros somos hijos de Dios, hija de Dios. Tienes que esforzarte a vivir como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Entonces, así como le dijeron a Billy Graham, cuando yo veo un cristiano verdadero, entonces yo me voy en la India, estamos hablando de la India, un lugar donde muchos dioses, miles de dioses que se adoran. Entonces tenía que mirar a alguien que estuviera haciendo las cosas bien para que ese hindú fuera a una iglesia, se imagina, y lo estaba mirando a él. ¿Verdad? Como el viernes, los comentarios a veces de repente, pero también tú tienes que hacer la voluntad de Dios, pero tú también tienes, o sea, como que dice, pero también esfuérzate, también, o sea, sentimos que a nosotros mismos nos están diciendo, y pues sí, es que Dios, Él no se anda por las ramas,
Él se va a lo que es, o sea, no anda por aquí, que por allá, no, que le voy a decir que esto, no, Él se va directo al corazón. Entonces es importante, hermano, que si nosotros sabemos que somos hijos de Dios, no tenemos por qué darle la espalda a Dios. Esfuérzate, sé valiente y Dios va a estar contigo. Esfuérzate y sé valiente y el Señor lo que tú emprendas te va a prosperar. Solamente esfuérzate y sé valiente. Dios te va a ayudar. Si te esfuerzas y si estás en obediencia, Él va a hacer lo demás. No tumbes puertas por donde quiera. Dios está contigo cuando estás obedeciendo y tu identidad ahí, Dios lo está mirando. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Tito lo dijo claro, dice, conocen mucho, hablan mucho de esto y del otro, pero sus acciones, sus actitudes son muy diferentes. Denle una vez más el aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, Santiago 4, 4 o 5, dice Santiago 4, del 4 al 5, ya está ahí. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Aquí, hermano, cuando está diciendo almas adúlteras, es una descripción metafórica de la infidelidad espiritual de Israel. Como en frecuencia lo hacía. Israel a veces o siempre era infiel a Dios y por eso le dice almas adúlteras. Aquí Santiago considera a los cristianos de profesión que mantienen una asociación externa con la iglesia, pero no renuncian a un afecto profundo hacia el sistema maligno del mundo. O sea, es decir, dicen que son cristianos, pero las cosas del mundo todavía los atraen y se envuelven en ellos. Amistad es una palabra griega que describe el amor en términos de un apego emocional fuerte. Es decir, los que tienen anhelos profundos e íntimos por las cosas del mundo. Dan evidencia de que no han sido redimidos todavía. Enemistad contra Dios es la consecuencia inevitable de la amistad con el mundo. Entonces, nosotros si somos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Enemigos en el aspecto de que no estamos obedeciendo. O sea, de que no estamos haciendo lo que dice la palabra. Entonces, somos enemigos de Dios. Hermano, yo creo que el ser humano, si se diera cuenta cómo es un enemigo de Dios, no desobedecería. Por eso es importante obedecer a Dios. Por eso aquí está hablando que el Señor nos anhela celosamente. O sea, nos anhela. O sea, Él nos cela a nosotros porque somos de Él. ¿Ya? Es como la esposa, el esposo, ¿verdad? Ellos, como se aman, se tienen que cuidar, ¿no? De uno a otro, ¿verdad? Ahí está el esposo y ella se pone a platicar con una persona, ¿verdad? Que el esposo como que dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Veo algo raro. Igual también, ahí está la esposa y ahí el jovenazo está plática y plática con una muchacha y dice, sí, jaja. Yo digo, no es pecado que uno platique con una persona, pero ya tanto tiempo, 3 horas y ahí está la mujer sentada nomás mirándote. Yo creo que ahí dice ella, oye, ¿qué está pasando, no? Cálmate, hombre, no seas celosa. No, pero es que también te estás pasando. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Déselo fuerte al Rey, aleluya. Y luego se la sacan, no, es que tú eres muy celosa, eres muy tóxica. No, pero es que también lo que estás haciendo. Entonces es importante esto, hermano, que entendamos que Dios, Él nos anhela para Él nada más. Y si Él nos compró, es para Él. Nuestras evidencias que se vea
que uno ha sido redimido, como cuando estamos obedeciendo a Dios. Cuando estamos obedeciendo a Dios, ahí se ve la evidencia de que somos redimidos ya, o que somos de Él. Vamos a seguir leyendo la palabra. Ahí en Primera de Pedro 2, del 11 al 12. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Somos peregrinos, somos de pasada, y aquí está diciendo algo muy importante, que nos abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire, hermano, esto que está diciendo aquí Pedro son cosas que están en el alma y nosotros tenemos que estar alerta. Dice que batallan están en contra, o la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay una guerra. El espíritu quiere que uno viva bien y la carne, ella dice que no, porque la carne no le interesa el cielo. La carne, ella va a quedarse en la tierra. Bueno, si es que el Señor viene en estos momentos o mañana o pasado, seremos transformados, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Y los muertos en Cristo, bueno, restarán primero. Pero somos de pasada. Entonces nosotros debemos entender aquí, los que murmuran o como malhechores, tienen que glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser diferente. Entonces dice que abstengáis de los deseos carnales que batallan en el alma. O sea, hay deseos que están en la carne y batallamos todos como seres humanos, que tenemos que estarlos sujetando al Espíritu Santo que te gobierne, que te guíe. Porque ahí está. Si alguien te pellizca, ¿verdad que la carne como que se enoja? No, a mí me pueden pellizcar y hacerle 3 vueltas y no me enojo. No, es que la carne reacciona, ¿entiendes? La carne, esos son los deseos. Y el del alma, pues es más profundo. Son deseos que vienen del alma, que tenemos que entender, que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para no ser dominados por esos deseos del alma, que aparentemente nos dice uno, pero no, todo el mundo lo hace. No, pero son deseos carnales que tenemos que nosotros llevarlos al trono de gracia. Entonces, extranjeros y peregrinos, los cristianos somos extranjeros, son extranjeros a una sociedad secular, porque su ciudadanía está en los cielos. Quiere decir que estamos de pasada aquí en esta tierra. Que os abstengáis de los deseos carnales. Una traducción más literal sería una influencia piadosa en el mundo para gloria de Dios. Los cristianos deben de ser disciplinados al evitar en su interior los deseos de la naturaleza caída, tanto en su vida privada como pública. Batallan contra el alma, es decir, los deseos carnales son personificados como un ejército de rebeldes o guerrilleros que buscan destruir por todos los medios el gozo, la paz y la utilidad del cristiano. Entonces, hermano, estos deseos, cuando nos dejamos dominar por ellos, pues van a hacer estragos en nuestras vidas. No vamos a tener paz ya, gozo. Todo eso que ofrece Dios, vienen esos deseos o esas en contra de nuestra misma vida espiritual y nos quita el gozo, la alegría, la paz, porque no hemos tenido cuidado. Porque allí están, hermano, esos deseos
de la carne, hermano, es que quiere decir que Dios quiere hacernos libres de todo eso. Porque si nos dejamos dominar por esos deseos de la carne, siempre vamos a tener los mismos problemas. Porque no es algo del hermano o de la hermana, es nuestra propia vida. Es nuestro propio ser que tenemos que trabajar en ello. Todos sabemos en qué batallamos, todos conocemos nuestra vida. Y es importante no desviarnos, no perdernos de la identidad de cristianos que somos, ¿verdad? Si no, al rato vamos a andar siendo dominados por esos deseos de la carne. Y vamos a andar todos confundidos. Y es importante, hermano, esos deseos que son internos, tenemos que disciplinarlos. Pablo lo dijo, claro, en otra versión dice, yo golpeo mi cuerpo, lo disciplino, dice, no tiro al aire. O sea, está hablando de su propia vida espiritual, que él lo golpeaba, no decía que él agarraba y se estaba flagelando él mismo, se agarraba, no eran golpes físicos, era que él se sujetaba a una disciplina, o sea, sujetaba su vida espiritual, se disciplinaba, o sea, el cuerpo quería hacer otras cosas, pero él lo disciplinaba, o sea, él se ponía en oración, se ponía en ayuno porque el cuerpo quería hacer otras cosas, y por eso dice yo, mi cuerpo lo golpeo, no al aire, o sea, está diciendo, yo no nada más digo, no, sí, voy a tomar atención en esto, no, sino que él lo hacía. Y es importante, hermano, que nosotros entendamos esto, lo que está diciendo aquí Pedro, que somos de pasada y todas esas cosas de la carne tenemos que trabajar en ello. Porque entonces, sí, hermano, si la carne gana, quiere decir que entonces no estamos viviendo como dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí, sino que los deseos de tu carne son los que dominan o son los que gobiernan tu vida y hacen las cosas de la carne. En vez de orar, te pones a hacer otras cosas. En vez de leer, haces otras cosas. En vez de ir a ver un enfermo que está ya muy enfermo, haces otras cosas. Y el mismo Espíritu Santo te dice lo que tienes que hacer y no lo hacemos, porque ya estás perdiendo tu identidad. No, que vayan los demás, no, el pastor, él tiene la obligación de andar visitándolos a todos. Para eso fue nombrado él. No, es que habla ahí, les habla a todos ahí, que lo hagamos. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Ya por último vamos a leer 1 de Juan 2, del 15 al 17. 1 de Juan 2, del 15 al 17, ¿ya lo tiene? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí, hermano, no está diciendo que nos salgamos del mundo, que dejemos el mundo y nos vayamos a un cerro allá aparte, porque los cristianos no. Él está diciendo, ten cuidado, ahí donde estás. Dice, no te dejes llevar o vislumbrar por el mundo. O sea, estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Entonces, porque muchas veces decimos, pero aquí dice que no lo ame al mundo, y yo no lo amo, nada más me dejo llevar por él, y a veces esto, a veces aquello. Entonces, hermano, ahí estamos ya perdiendo nuestra identidad como cristiano, porque estamos amando al mundo ya. Entonces, como está diciendo aquí mismo Juan el Amado, entonces el amor del Padre no está en nosotros ya. ¿Por qué? Porque ya nuestra vida, nuestra identidad ya no es de un hijo de Dios. Ahora amamos al mundo, las cosas del mundo nos atraen, nos gustan, nos fascina. Entonces ahí está la identidad clara, ¿no? De qué somos.
Si fuéramos cristianos, buscáramos las cosas de Dios. No ames al mundo. Aquí aquí Juan el amado está repitiendo lo importante que es el amor. Y él mismo, Dios, es amor. Pero Dios aborrece cierto tipo de amor, el amor al mundo. El mundo, esto no es una referencia al mundo físico y material, sino al sistema espiritual, invisible de maldad que es dominado por Satanás y todo lo que ofrece en oposición a Dios. El amor del Padre no está en él. Cada persona, cada ser humano, o bien es un cristiano genuino que se caracteriza por el amor y la obediencia a Dios, o un no cristiano en rebelión contra Dios, enamorado del mundo y esclavizado por el mundo o el sistema mundano, controlado por el mismo Satanás. El mundo pasa, el cristiano no debe amar el sistema satánico del mundo en su carácter temporal. El que vive en obediencia vivirá para siempre. Entonces, hermano, el mundo dice que va a pasar, sus placeres, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, de los ojos, todo eso va a pasar, pero el que cree en Dios o el que ama a Dios, dice que él va a vivir para siempre. Quiere decir, hermano, que nosotros, si nos esforzamos en obedecer a Dios, en vivir para Dios, entonces dice que vamos a vivir para siempre. Vivir para siempre quiere decir que vamos a estar por la eternidad. Pero el que se va sobre las cosas del mundo, le gusta el mundo, las cosas del mundo, entonces todo eso se acaba un día. Pero aquellos que obedecen, aquellos que aman a Dios, ellos van a vivir para siempre. Entonces, hermano, las cosas del mundo aquí están, no se van, tienen su tiempo nada más. Pero se llega el tiempo donde nosotros vamos a mirar que dice, bueno, ¿por qué no aproveché cuando estaba joven a buscar a Dios? Y va a ser demasiado tarde. Es mejor, ahora es el tiempo de la salvación. Hoy es el tiempo de la salvación. El mundo se acabará. Acuérdense que dice la Biblia que todos los elementos serán quemados, cielo nuevo, tierra nueva. Entonces es importante, hermano, que nosotros, aquí está diciendo el amado, dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque entonces el amor del Padre no va a estar en nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor.